Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a una clase del módulo Diseño y Desarrollo de Base de Datos. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión que dice: un sabio dijo, no confundas humildad con pobreza. Conozco ricos muy humildes y a pobres que se creen de la realeza. Esta frase nos quiere decir que no necesariamente para ser humilde tengo que ser pobre, o que todos los pobres somos humildes. La humildad no tiene nada que ver ni con la riqueza ni con la pobreza. La humildad viene del corazón, forma parte de la personalidad del individuo. Porque como bien lo dice la frase, hay muchísimos ricos que son muy humildes, que incluso en su actuar, en su hablar, se le nota la humildad. Contrario a muchos pobres que, siendo pobres, pues realmente, como nosotros decimos popularmente, se creen la gran cosa. Así que les dejo con este mensaje. No hay nada más bonito en una persona, chicos, que ser realmente humilde, sin importar el estatus social que tenga o la posición económica que posea. Vamos a entrar ya al tema que nos compete hoy, pero antes de, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que trabajamos en la clase pasada. En la clase pasada iniciamos ya con la creación de bases de datos en el gestor de Access. Creamos una base de datos, en esa base de datos creamos una tabla y dentro de esa tabla creamos diferentes campos. En esta clase de hoy vamos a ver el tema relacionar tablas e insertar registros. Y nuestro objetivo es crear una base de datos en Access, relacionar sus tablas e insertar registros en las tablas creadas. Fíjense chicos, el ejercicio que ustedes van a ver en este video es el mismo ejercicio que van a crear como tarea. Vamos a crear una base de datos desde cero. Vamos a crear las diferentes tablas que va a tener esa base de datos. Esas tablas las vamos a relacionar. Ya nosotros hemos trabajado el tema de las relaciones cuando trabajamos el diagrama entidad-relación, pero en ese momento relacionábamos tablas en el diagrama entidad-relación. Ahora vamos a relacionar tablas ya en una base de datos directamente. Y luego que tengamos las tablas relacionadas dentro de la base de datos, vamos a insertar registros en esas tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya lo he dicho, crear una base de datos, crear tablas dentro de esa base de datos, relacionar esas tablas e insertar registros. Fíjense, el ejercicio en sí, yo se lo voy a facilitar en esta presentación y se lo voy a subir a la plataforma. Pero estos pasos que están acá en la presentación, yo los voy a explicar ya en el mismo Access. Entonces, los pasos que vamos a seguir para crear nuestra base de datos y completar los ejercicios que hemos mencionado anteriormente son los siguientes. En primer lugar, vamos a crear una base de datos nueva y le vamos a dar un nombre de biblioteca. En segundo lugar, vamos a agregar las siguientes tablas definidas a continuación. Dentro de esa base de datos, vamos a crear una tabla a la que le vamos a llamar libros. Y dentro de esa tabla vamos a crear varios campos. Vamos a crear un campo que se llame ID libro, título, autor, género y prestado. Acá vamos a ver los diferentes tipos de datos que le vamos a asignar a esos campos. También vamos a configurar el tamaño y el formato de los campos. Ya en su momento explicaré esa parte. Y acá, en las observaciones,
todos los campos que vamos a colocar como clave primaria, pues lo vamos a definir también acá. Asimismo están las tres tablas, como pueden ver acá. La tabla lector, aquí están los campos, los tipos de datos que van a guardar esos campos, el tamaño y el formato. Y en las observaciones, la clave primaria, en esta tabla sería ID lector. Luego tenemos la tabla préstamos. Aquí están los campos, los tipos de datos, el tamaño o formato y las observaciones. Y acá están los registros que vamos a agregar en cada una de las tablas. Por ejemplo, en la tabla libros vamos a insertar 9 registros. Acá están los campos y aquí están los valores o datos que van a tener cada uno de esos campos. Lo mismo, la tabla lector y la tabla préstamos. Entonces vamos ahora al gestor de base de datos Access para comenzar a crear desde cero nuestra base de datos biblioteca. Para iniciar la creación de nuestra base de datos, vamos a abrir nuestro gestor de base de datos Access. En la pantalla principal vamos a seleccionar base de datos en blanco. Y acá yo voy a darle un nombre a esta base de datos. Recuerden que la base de datos se va a llamar biblioteca. Ya dado el nombre, voy a dar un clic en esta carpeta amarilla y voy a buscar el lugar donde voy a guardar mi base de datos. En este caso yo la voy a guardar aquí en escritorio y le doy a aceptar. Y luego de tener el nombre y la dirección donde voy a guardar mi base de datos, le voy a dar a crear. Ya estando acá, las tablas que yo voy a crear en esta base de datos se llaman libros, lector y préstamos. Entonces, esta tabla que ya se crea por defecto, yo le voy a dar un clic derecho encima, la voy a guardar y como nombre le voy a poner libros. Esa va a ser mi primera tabla. Le doy a aceptar y luego voy aquí a vista diseño. Acuérdense, activo la vista diseño y voy a comenzar a crear los campos de mi tabla libros. El primer campo se va a llamar ID libros. ID libro va a ser un campo autonumérico o autonumeración. El segundo campo se va a llamar título y va a ser un campo de texto corto. Y acá es importante que para darle el tamaño del campo vengamos aquí a propiedades del campo. Fíjense que en la presentación el ejercicio me indica que debo cambiar el tipo de datos y el tamaño o formato al campo. Entonces, dentro de la base de datos, el tamaño y el formato se lo vamos a cambiar aquí abajo, en esta parte donde dice propiedades del campo. Entonces, con el campo seleccionado, fíjense que tengo aquí el campo título, todavía seleccionado. Voy aquí a la parte de tamaño del campo, me dice el ejercicio que ese campo debe tener un tamaño de 80 y aquí en vez de 255 como trae por defecto le voy a poner 80 y listo. Luego me posiciono acá debajo para crear el tercer campo que es autor. Este campo es de tipo texto corto y va a tener un tamaño de 50. Voy y me posiciono aquí debajo y voy a crear el campo género. Este campo también va a ser de texto corto. El tamaño de este campo va a ser de 15. Fíjense que todos los datos o las propiedades que yo estoy cambiando a esos campos están aquí. Miren, primero tamaño 80, luego tamaño 50 y ahora el campo género tamaño 15. Luego voy a seguir con el campo prestado. Ahora, este campo va a ser
un tipo de datos, sí, no. Y acá en el formato, pues así queda, sí, no. Por eso ustedes ven que aquí yo no puse ningún dato que hay que cambiar en la columna tamaño o formato. Ustedes solamente van a cambiar, si ustedes ven aquí un campo vacío que no tiene en la columna tamaño o formato ningún dato que cambiar, lo dejan así. Pero los que tienen algún dato que cambiar, pues lo cambian como yo lo he hecho hasta el momento. Y la clave principal de esta tabla es el primer campo, que es ID libro. Fíjense que la base de datos Access por defecto toma el primer campo como clave primaria. Miren que acá en este campo al principio hay una pequeña llave. Y si se fijan acá, la opción clave primaria está activa. Si yo no quiero ese campo como clave primaria, yo simplemente desactivo este campo. Y fíjense que acá desaparece la llavecita. Pero por el momento este campo ID libro es el que yo necesito como clave primaria. Por eso lo voy a dejar activo. Y acá está la llavecita que me indica que este campo es la clave primaria de esta tabla. Ya teniendo todos los campos, los tipos de datos que van a guardar esos campos, la clave primaria y algunos de los formatos ya acá definidos, voy a darle clic derecho y voy a guardar esta primera tabla. Bien, ahora vamos con la creación de la segunda tabla. Me voy al menú crear y me voy a la opción tabla. Y acá está mi segunda tabla. Le doy clic derecho, guardar y le doy el nombre de lector. Así se va a llamar esta segunda tabla. Le doy a aceptar. Luego me voy aquí a vista diseño para crear los campos de esta segunda tabla. Y el primer campo se va a llamar ID lector. Este es un campo de autonumeración. Luego voy a crear el segundo campo que se llama nombre lector. Este campo va a ser de texto corto y le vamos a cambiar el tamaño aquí debajo a 50. Vamos a crear el tercer campo que se va a llamar carnet identidad. Fíjense que yo estoy aquí poniendo nombre de campos que llevan dos palabras. Por ejemplo, nombre lector. Pero si se fijan, estoy colocando aquí entre la palabra nombre y la palabra lector y la palabra carnet y la palabra identidad, estoy colocando una rayita abajo. Porque es conveniente siempre que los nombres de los campos estén pegados. Ahora, si yo hago esto, por ejemplo, nombre lector está bien. Pero si quiero como dejar un espacio, pues simplemente le pongo rayita abajo. Este tercer campo será de tipo número. Y aquí en el formato, fíjense que en la tabla, en la columna tamaño y formato, hay algunos campos que tienen un número. Esos campos son los que se le va a cambiar el tamaño del campo. Pero hay otros que tienen esta opción. Fíjense acá, entero largo, por ejemplo. Ese es un formato. Aquí yo estoy con los números, yo estoy cambiando un tamaño. Pero con esta opción estoy cambiando un formato. Entonces este campo de tipo número será entero largo. Bueno, aquí está ya por defecto, lo dejamos así. El siguiente campo que vamos a crear aquí será dirección. Otro dato importante, si se fijan, yo acá estoy poniendo los nombres de los campos, pero nunca le pongo acento. Yo siempre recomiendo esa parte para que no haya problema con los nombres de los campos. No usar acentos en los nombres de los campos. Eso no es por falta de ortografía, sino porque es conveniente. Y este campo dirección será de tipo texto corto y el tamaño va a ser de 80. Y por último, vamos a crear el campo teléfono, que va a ser de tipo texto corto y le vamos a dar un tamaño de 13. Quizá ustedes se preguntarán, pero el número de teléfono es número, valga la redundancia. Lo ponemos como texto corto y no como número, porque generalmente los números de teléfono llevan guiones.
o lleva algún paréntesis. Entonces, como el tipo de dato de texto acepta símbolos, números, acepta letras, lo ponemos como texto corto. Y le ponemos un tamaño de 13, que es más o menos, contando los guiones, sería los espacios que ocuparía en un campo un número de teléfono. Teniendo ya la tabla creada, le damos clic derecho y le damos a guardar. Y por último vamos a crear la tercera tabla. Vamos al menú crear, le damos a la opción tabla y acá clic derecho, guardar y le vamos a dar el nombre de préstamos. Préstamos y damos a aceptar. Vamos a la vista diseño y vamos a crear nuestro primer campo, que es número préstamo, tipo de dato autonumeración. Creamos el segundo campo, va a ser fecha préstamo. A este campo le vamos a poner un tipo de dato fecha hora. Y aquí en el formato vamos a posicionarnos aquí en esta segunda columna. Le damos un clic y en esta flechita que indica hacia abajo vamos a seleccionar la opción que diga fecha corta, para que la fecha que introduzcamos en este campo sea un tipo de fecha corta con este formato. Por ejemplo, el día, el mes y el año solamente. Y luego vamos a crear el siguiente campo, que es ID lector. Y fíjense acá, este campo será de tipo número y el tamaño o el formato será entero largo. El siguiente campo será ID lector de tipo número y acá entero largo. Luego vamos a poner acá el campo fecha de evolución. Le vamos a poner un tipo fecha hora. Y de igual manera el formato de esa fecha va a ser fecha corta. Ahora pongan atención aquí, por favor, porque voy a explicar algo. En esta tabla préstamos hay dos campos, ID lector y ID libro. Bueno, repetí aquí ID lector, debería ser ID libro. Muy bien. ID libro y ID lector, los dos de tipo número. ¿Para qué yo he puesto aquí estos dos campos? Ustedes recuerdan que nosotros en el diagrama entidad-relación hablábamos de las claves principales y de las claves foráneas. Las claves foráneas me ayudan a relacionar una tabla con otra. Entonces, fíjense, voy a guardar esta tabla préstamos, le damos a guardar y ya tenemos las tres tablas creadas, ¿sí? Si se fijan en la tabla libros, la clave principal es el campo ID libro. Y en la tabla lector, la clave principal es ID lector. Entonces, este campo ID libro de la tabla libros y el campo ID lector de la tabla lector son los dos campos que me van a permitir relacionar estas dos tablas con esta tercera tabla. Y estos dos campos son los que me permiten establecer esa relación. Por eso yo los coloco aquí también, para que me puedan permitir la relación. Ahora, yo no puedo relacionar un campo, por ejemplo, de tipo texto corto con un campo de tipo número. Por eso, como yo aquí en la tabla libros, la clave principal es un tipo de dato autonumeración. Autonumeración en realidad es un tipo de datos de número, pero le ponemos autonumeración porque este campo se va a ir incrementando automáticamente. Lo mismo este campo ID lector, autonumeración quiere decir que va a guardar datos numéricos, pero es autonumérico porque se va a ir incrementando de manera automática. Entonces, para yo poder relacionar estas dos tablas con esta tercera tabla, debo colocar esos dos campos que me van a permitir relacionarlas
con el mismo tipo de datos. Por eso yo pongo aquí número, porque de todas formas este campo, aunque diga autonumeración, es un tipo de dato de número y este también. Espero que esto lo entiendan, si no pues le dan para atrás al video nuevamente y escuchan la explicación. Bien, ya tenemos las 3 tablas creadas. Si regresamos a la vista hoja de datos, en las 3 tablas ya ven aquí los campos que tenemos en cada una de ellas. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer en el ejercicio? Después de haber creado las tablas, lo que vamos a hacer es relacionar estas 3 tablas. Entonces vamos a hacer eso ahora. Lo primero que debemos hacer es, para relacionar las tablas de una base de datos, es cerrar las tablas si las tenemos abiertas. Entonces cerramos la tabla libro, la tabla lector y la tabla préstamos. Ya no tenemos ninguna tabla abierta. Aquí están nuestras tablas en el panel de navegación, pero no están abiertas ninguna. Entonces, para relacionar esas tablas, yo voy a ir al menú Herramientas de base de datos. Doy un clic y luego voy a dar un clic en la opción Relaciones. Aquí yo voy a ver las tablas que contiene mi base de datos. Y para agregar esas tablas a la relación, yo podría seleccionarlas una a una. Por ejemplo, seleccionar la tabla préstamo y agregarla al área de relaciones. Pero yo puedo seleccionar todas las tablas. Por ejemplo, selecciono aquí la tabla lector y con la tecla Shift presionada selecciono la tabla libros, que todavía no están agregadas acá, y le doy agregar las tablas seleccionadas. Y aquí tengo ya las 3 tablas de mi base de datos. Desde acá yo puedo agregar las tablas que vaya a relacionar. Si yo no voy a relacionar todas las tablas, pues simplemente selecciono las que voy a relacionar y las coloco acá. Y las demás quedan en esta zona. Ya puedo cerrar esta parte de agregar tablas. Entonces, fíjense, yo voy a organizar la tabla de la siguiente manera. Voy a colocar aquí la tabla libros de primer lugar. La tabla préstamo la voy a colocar en el medio para que la organización sea un poquito más fácil. ¿Y cómo yo relaciono estas tablas? Fíjense, para relacionar la tabla libros con la tabla préstamos, simplemente yo voy a seleccionar el campo, la clave primaria de la tabla libros, y lo voy a llevar al campo que me va a relacionar con la tabla préstamos, que es este mismo ID libro y aquí ID libro. Presiono con un clic izquierdo, con el clic izquierdo presionado, arrastro y llevo encima del campo con el que voy a relacionar. Cuando lo tenga encima ya acá el puntero, suelto el clic y en esta ventanita yo voy a ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo la tabla libros y de esta tabla libros estoy relacionando el campo ID libro. Y aquí de la tabla préstamos estoy relacionando el campo ID libro. Lo que quiere decir que de la tabla libros estoy relacionando el campo ID libros con la tabla préstamos y el campo ID libros. Eso está ahí perfecto. Luego acá voy a seleccionar esta opción, exigir integridad referencial, y luego voy a seleccionar las 3 que se activan. Y si se dan cuenta, el mismo gestor me establece la cardinalidad entre esas 2 tablas. Esta relación que se va a establecer entre estas 2 tablas es una relación de 1 a varios. Ustedes recuerdan que trabajamos esta parte también en el diagrama entidad-relación. Y ya establecida esta configuración, le voy a dar a crear. Y aquí ustedes pueden ver ya la relación. La relación de 1 a varios en Access se representa de esta manera. 1 y el signo de infinito, que quiere decir varios. Lo mismo vamos a hacer ahora con la tabla lector, que la vamos a relacionar con la tabla préstamos. Y hacemos lo mismo. Doy un clic izquierdo en el campo que voy a relacionar de la tabla lector, arrastro hasta la tabla préstamos
y me posiciono encima del campo con el que voy a relacionar y suelto. Y lo mismo, me cercioro de que los dos campos en cada una de las tablas sean los correctos y le doy un clic acá. Y acá también está el tipo de relación que se va a establecer entre estas dos tablas. Es una relación también de 1 a varios. Y le doy a crear. Y ya mis tablas están relacionadas. Ya yo puedo cerrar aquí la relación. Si en algún momento yo quiero ver nuevamente la relación, simplemente vengo acá, herramientas de base de datos, relaciones, y voy a tener aquí la relación de mis tablas. Bien, ya hemos hecho 2 cosas importantes del ejercicio que nos compete para esta clase de hoy. Crear la base de datos, crear las tablas y relacionarlas. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar datos o insertar registros en esas tablas. Debemos insertar estos registros en la tabla libros, estos 9 registros. En la tabla lector, también estos 9. Y en la tabla préstamo, estos 5 registros. Yo voy a insertar de cada una de las tablas, voy a insertar solamente para mostrarles un registro. Ahora, en la realización de la tarea, ustedes van a insertar los demás registros. Vamos a empezar con la tabla libros. Abrimos la tabla y acá yo voy a comenzar a insertar ese primer registro. Como este es un campo autonumérico y simplemente al darle clic al primer registro de una vez se va a colocar ese número, yo simplemente doy enter para irme al campo título y voy a comenzar con el primer registro que dice de la siguiente manera. El primer campo, Don Quijote de la Mancha 1, autor, Miguel de Cervantes, género, caballeresco. Y acá, como me dice si es prestado o no, fíjense aquí, esto es importante. En el ejercicio me dice, o el dato que debo introducir, es que sí, que el libro está prestado. Ahora, en la base de datos yo elegí un tipo de campo, sí, no. ¿Qué quiere decir eso? Que me coloca aquí este cuadrito para yo poner un cotejo. Cuando el libro es prestado, cuando dice aquí que sí, yo le voy a poner el cotejito en la base de datos. Cuando el libro no es prestado, dejo el cuadrito vacío. Bien. Entonces, de esta manera, como pueden ver aquí, ya yo tengo mi primer registro. Fíjense, título Don Quijote de la Mancha 1, que es el dato que tengo acá. En el autor, Miguel de Cervantes, que es el dato que tengo aquí en el ejercicio. El género, caballeresco, eso es lo que tengo aquí en el ejercicio. Y prestado, que sí. Y tengo acá el campo ya con un cotejo. Entonces los demás campos o los demás registros, ustedes lo van a registrar de esa misma manera que yo he registrado el primer registro que está acá. Déjame corregir aquí que dije, le puse una M y es una N. Bien, entonces de esa manera ustedes van a insertar los registros restantes. Ahora vamos con la tabla lector. Aquí está el primer registro. Yo voy a comenzar a insertarlo. Voy a abrir mi tabla lector. Voy a dar enter porque el primer campo es autonumérico, no tengo que introducir nada. Y voy a poner el nombre del primer lector, Inés Bautista. El número del carnet es 00123. Es el dato que tengo acá, como pueden ver, 00123. Y la dirección, Avenida Escalinatas 12. Yo lo voy a copiar aquí incluso para darme un poquito más rápido, pero ustedes deben escribir esos datos. El teléfono que tengo acá, lo voy a copiar también, porque este video se va a hacer un poquito largo.
Y aquí ya tengo los datos de ese primer registro, como ustedes pueden ver. Fíjense, para que no se haga tan largo el video, lo voy a dejar hasta aquí solamente con el ejemplo de estas dos tablas, pero para agregar los registros de la tabla préstamos es lo mismo. Usted va a abrir la tabla préstamo y va a comenzar a agregar los registros que dice el ejercicio acá. Ahora, algo importante, deben agregar primero todos los registros de la tabla libros, estos 9 registros que están acá, luego todos los registros de la tabla lector y por último todos los registros de la tabla préstamos. Y así ya tienen el ejercicio terminado. Entonces queda de tarea la realización de este ejercicio completo. Ya ustedes han visto cómo lo van a ir realizando paso por paso como yo lo he ido haciendo. Solo que los registros he colocado nada más uno para mostrarles y que este video no se haga tan largo. Pero todo lo demás se los he explicado paso por paso. Les recuerdo que tendrán en la plataforma la presentación con todos los datos y los pasos del ejercicio. Espero que no tengan dificultad para realizar este ejercicio, pero de tenerla, pues contáctenme, que con gusto le voy a responder. Ahora bien, ya para terminar, vamos a analizar un poquito estas dos preguntas. ¿Qué aprendí hoy? Pues creo que hoy hemos aprendido a relacionar las tablas. Ya sabíamos de ejercicios anteriores cómo crear una base de datos y también cómo crear una tabla y cómo crear un campo o campos a esas tablas. Hoy hemos aprendido a cambiarle diferentes propiedades a los campos de la tabla, dígase el formato o el tamaño de los campos. También hemos aprendido a relacionar las tablas de una base de datos, a establecer las relaciones y también a insertar datos en una tabla. ¿Para qué me podría servir a mí eso que he aprendido hoy? Pues una base de datos me puede ayudar para organizar mis informaciones. Y no solamente debería crearla porque es una tarea más. No, yo puedo incluso tener una base de datos para organizar mis tareas del mes, organizar mi presupuesto, organizar mi lista de deberes. Para todo eso yo puedo utilizar una base de datos, también para crear mi propia agenda, para muchísimas cosas. Así que a poner en práctica lo aprendido y nos vemos en la próxima clase.